abrir las diapositivas del Ministerio Público en cuanto a las fases de nuestro proceso, ¿verdad? Cómo se activa, desde qué punto, denuncia, querella, acción directa, de oficio ante el Ministerio Público. Hemos visto que existen diferentes tipos de formas de activar el proceso penal. El proceso penal por acción privada, que ustedes ya lo han entendido, y es el que inicia la víctima a solicitud de ella sin necesidad que intervenga el Ministerio Público. Ya en los delitos de acción penal pública, instancia de parte, y acción penal pública seguida por el Ministerio Público. Siguiendo todo ese lineamiento, todo el proceso que nosotros hemos visto, llegando incluso a subsanar y absolver la fase del juicio oral propiamente dicho, donde se va a debatir en este caso las evidencias y ya materializadas en una situación de un hecho que haya podido adquirir relevancia jurídica, ¿no? Esta relevancia jurídica nos va a dar dos connotaciones importantes: las connotaciones de la verdad material y la connotación del principio de trascendencia. ¿Por qué les digo estas dos connotaciones en cuanto a la fase del juicio oral? Porque en el juicio oral se va a entrar a contradecir y a debatir todas estas evidencias dentro del principio de la verdad material. Puede que estas evidencias hayan sido recolectadas de forma cierta, oportuna, dentro del debido proceso, dentro de los mecanismos de legalidad del artículo 171, que la libertad probatoria siempre y cuando no viole derechos y garantías constitucionales o derechos fundamentales. Si es que así existiera la duda de una evidencia o una prueba que puede generar certeza sobre la verdad material, esta va a ser puesta en conocimiento de ambas partes o de las partes en contradicción en el juicio, que pueden ser varias, como pueden ser una simplicidad de partes, una víctima, un acusado y el tribunal en este caso, y el Ministerio Público, o en acción privada solamente tres: acusador particular, acusado y juez de sentencia, ¿ya? Pero qué importante es determinar la verdad material, porque puede y sucede de que a veces, y muchas veces, en el ejercicio de la defensa, en la etapa investigativa, no se han hecho los mecanismos necesarios para poder rebatir, debatir o tratar de anular una prueba o generar una nulidad de esa prueba. Y específicamente nos están dando otra oportunidad en el juicio oral, por así decirlo, de poder contradecir esta evidencia, siempre y cuando esta evidencia tenga un criterio de que tenga una duda razonable. Porque no podemos contradecir una prueba o una evidencia o cualquier elemento que sea introducido a juicio o pueda ser introducido a juicio si no tenemos la relevancia por la cual nosotros vamos a objetar esta prueba. Es decir, que tengamos un beneficio de duda a la misma para cualquiera de las partes, ¿no? No solamente me refiero a una evidencia material, puede ser una evidencia, puede ser una declaración testifical que pueda llegar a generar una contradicción y una duda razonable de que el hecho que está tratando de probarse no va a generar una verdad material. ¿Ya? Esta situación del proceso, que el proceso ya lo va a determinar en una ejecución de penas, también se reviste de una característica importante, que es el principio de trascendencia. Cómo estas pruebas pueden ser testificales, materiales, periciales o cualquier otro tipo de circunstancia probatoria que tenga carga probatoria, va a afectar determinantemente al derecho fundamental o a un derecho que pueda ser privado en este momento, que pueda ser tomado en una decisión o que esté siendo privado en este momento. Porque recuerden que muchos acusados vienen de una detención preventiva y mientras se encuentran en juicio muy pocas veces les dan una cesación a la detención preventiva, porque ya se ha abierto otra fase y se empieza a computar otro tipo de sistema. Se puede volver a presentar la cesación a resultas de lo que nos diga el tribunal, ¿verdad? Pero esta trascendencia tiene que ser demostrable. Si nosotros somos abogados de la víctima, por ejemplo, tenemos que demostrar que esta trascendencia como principio y como estándar alto de jurisprudencia internacionalmente ha afectado a la víctima en un derecho que haya podido percibir y que hasta la fecha
este derecho no ha sido reparado o no ha habido un cese de la violación de este derecho violado, por así decirlo, o de este bien jurídicamente protegido resarcido, rehecho, ¿verdad? Ahí nosotros decimos que el comportamiento del acusado ha violado, ha vulnerado el derecho a la vida, el derecho al patrimonio o algún otro tipo de circunstancia que encontramos la trascendencia de este acto, de las evidencias y las pruebas para poder fundamentar una pena, que corresponde a una pena. La parte imputada dirá que la trascendencia que este hecho, este acto no constituye tal vez un delito, que debería haberse iniciado otro tipo de causa, otro tipo de vía, otro tipo de circunstancia menos, menos desfavorable a los derechos fundamentales. ¿Se dan cuenta? Estos dos puntos que llevan y se van uniendo en el camino del juicio oral nos van a llevar a la determinación de una ejecución de una pena. Evidentemente vamos a hablar de una ejecución de una pena ante la posibilidad o ante la subjetividad de que esta pena sea una pena castigadora, ¿verdad? Pero también existe una ejecución penal cuando existe la absolución. ¿Por qué? Porque una persona que mientras se encuentra privada de la libertad bajo una medida cautelar y el juez decide la absolución de esta persona, decide declararlo absuelto, en una ejecución de penas levanta toda medida restrictiva en contra de esta persona. Es decir, que a partir de la notificación y puesto en conocimiento, a esta persona en ejecución, puede que todavía estemos en etapa de apelación o algún otro tipo de situación, se le beneficie con el levantamiento de toda restricción en su contra. Por ahí está con medidas cautelares, algún arraigo o alguna fianza. Pero que en su momento, en este caso, si se utiliza el recurso de apelación, tiene un efecto suspensivo hasta que tenga un valor de ejecución o de cosa juzgada, como se llama. En el hipotético caso que encontremos a una persona responsable por su actuar y responsable por las determinaciones del principio de verdad material, culminado el proceso penal, por así decir, el juicio oral, corresponde que una autoridad determine una pena y esta pena vaya a ser ejecutada, vaya a ser cumplida, vaya a ser determinada por una autoridad jurisdiccional. Esta pena siempre va a revestir del principio de favorabilidad al imputado. Es el primer delito. Corresponde que en este primer delito lo sancionemos con el máximo de la pena o podemos hacer una cuantía de la pena de como corresponde. Podemos determinar otra medida diferente a la detención a la detención de cumplimiento de condena privándolo de la libertad. Podemos interponer algún otro tipo de condición que sea más favorable a la reinserción, recuperación social, biopsicosocial de esta persona acusada. Sí, ustedes han debido ver y hemos visto en la anterior clase libertad condicional, suspensión condicional de la pena, eh, extramuro, ¿verdad? Todos tienen sus condiciones y su relevancia jurídica dependiendo de la situación. Hay otros delitos que dicen 30 años sin derecho a indulto. Ahí no hay donde perder, entonces vaya a cumplir los 30 años sin derecho a indulto. Pero más allá que no tenga una posibilidad diferente de un beneficio por el cual pueda reinsertarse, nuestro sistema penitenciario con la ley de ejecución de penas, estaba aquí ahorita lo voy a encontrar, prevé que por más que una persona sea condenada a los 30 años sin derecho a indulto, el Estado tiene la obligación y el deber de reinsertar a esta persona psicológica y socialmente. Es decir, que sea un ciudadano para bien. Lo tienen que tratar terapéuticamente, darle cursos dentro de lo que va a cumplir su condena, para que pueda reinsertarse, porque puede que en los 30 años salga, no se haya muerto, digamos, en la cárcel. ¿Cómo se va a desenvolver esta persona después de estos 30 años, verdad? Doctor, Sí, doctor, buenas noches. sí, Eh, en relación a lo que está hablando ahora de la reinserción de la persona, sí, sí.
en la vida real, o sea, en nuestro medio no sucede esa situación, ¿no es cierto? No, no hay una política o un mecanismo que utilice el gobierno para reinsertar, para que esa persona vuelva a ser parte de la sociedad, ni psicológicamente, ni menos ofreciéndole tal vez un trabajo o algo así como se ve en otros países, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente nuestro sistema social, por así decir, nuestro seguro social, no es muy eficiente porque nuestro seguro social, más allá de solamente abarcarse al tema de corto y largo plazo en cuanto a los beneficios de las personas dependientes del beneficio del seguro social, el seguro social también tendría que determinar la situación de estas personas privadas de libertad, ¿no? Por ejemplo, el seguro social debería incluir, qué sé yo, tal vez para las personas como hay en otros estados, Perú, México, Colombia, Ecuador, para las personas que han cumplido sus penas y por alguna razón han perdido todo, de su casa, domicilio, familia, hay hogares de acogida temporal donde además de acogerlos circunstancialmente, les otorgan un trabajo temporal y ellos ya van generando algún tema de economía, ¿verdad? En ese ejemplo, por así decirlo, Colombia está muy avanzado que nosotros. Los demás países, México, Ecuador, Perú, están más, más pasos delante de nosotros, pero nosotros estamos perdidos, no reinsertamos a nadie. Y es por eso que ustedes ven en la prensa y en todos, dicen, el criminal que sale vuelve a cometer el delito. O ven en la tele, pero a esta persona lo han agarrado, pero ya tenía antecedentes. Ha salido hace una semana, hace un mes de la cárcel, ¿no? No hay políticas públicas de reinserción. La persona que se quiere reinsertar se reinserta individualmente, por su propia cuenta. Aquí no hay, el Estado te va a ayudar, evidentemente el Estado lo único que se encarga de darles es el prediario. Y específicamente nuestra ley de ejecución de penas, nuestra ley es muy buena, materialmente hablando, sistemática, sustancial y doctrinalmente hablando, es muy buena, muy buena. La forma en la que la aplican es incorrecta. ¿Por qué? Porque los jueces de ejecución penal, más allá de verificar el cumplimiento de la pena, se dedican más allá, y eso yo se los digo ya a forma de título personal, se dedican más a hacer, no sé bien cómo encontrar la palabra, intimidadores, coaccionadores de las personas que se encuentran cumpliendo sentencia, claro, en una libertad condicional o en algún otro tipo de medida, les mandan a los trabajadores sociales y los trabajadores sociales no están preparados en leyes. Y los trabajadores sociales confunden a las personas a quienes supervisan y les dicen, por ejemplo, con el tema del indulto y la amnistía, tú tienes que firmar durante un año para que se te conceda ya después la libertad pura y simple. Pero muchos, y me sucede a mí, han confundido la forma y muchos trabajadores sociales que no son juristas, no tienen conocimiento en la norma, les dicen a las personas, pero ya haz un cálculo de las veces que ya has ido a firmar, la pandemia cuenta durante el tiempo que tú deberías haber ido a firmar. Los han confundido, les han hecho meter la pata y los jueces obviamente y con justa razón les han dicho se les va a revocar el beneficio y van a volver adentro. Justifíqueme, pruébeme y entonces ahí se han metido con muchos problemas. Hemos llevado a disciplinario a muchos trabajadores sociales porque han dado consejos jurídicos que no correspondían. Y en ese sentido no se está cumpliendo la ley de la ejecución de pena que en cuanto al beneficio se está transmitiendo, ¿no? Y mucha gente más asustada ha preferido darse la fuga, otros han dicho, ahora, ¿cómo arreglo? No, hablaremos con el juez, le presentaremos un memorial, haremos el escrito correspondiente y veremos qué nos dice. Y en realidad han tenido que arreglar el abogado, el juez, y otra vez el juez ordenar a la trabajadora social que se vuelva a reinsertar a esta persona y se vuelva a hacer todo el tratamiento biopsicosocial para que vuelva a ser reinsertado. Ese es un perjuicio que ha generado bastante. Este año y el año pasado han renunciado más personal de apoyo, por así decirles, de equipo interdisciplinario del tribunal que propiamente funcionarios del tribunal, ¿no? Muchos trabajadores sociales y trabajadores psicólogos han renunciado por el mismo hecho de darse atribuciones de autoridad que no competen, ¿verdad? Ellos no eran jueces, no eran abogados, no eran secretarios ni auxiliares,
y daban consejos jurídicos. Y muchas personas se han visto envueltas en muchos problemas y muchos jueces se les ha aumentado la carga procesal porque han ordenado capturas y un montón de situaciones. Eso a título personal, eso yo se los comento ya como opinión mía, ¿verdad? Más allá de lo que manifiesta la realidad. Es una ley muy buena la de ejecución, la que tenemos nosotros ya en nuestro país es muy buena. Perú ha tomado mucho ejemplo de nuestra ejecución pero está avanzando mejor que nosotros, ¿no? ¿Y eso por qué será? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? Muy interesante tu pregunta, Jaime. Gracias, doctor. Preguntas, dudas. No se han hecho estar con la lluvia. Ya, Doctor, dime. una consulta Sí, sí. respecto a las personas que están presas. Efectivamente, hasta donde yo sé, creo que un 80% no tienen una sentencia ejecutoriada. Y bueno, obviamente este es un tema muy amplio, ¿no? Porque la finalidad de la pena es la reinserción del individuo a la sociedad. Pero como usted ha mencionado hace rato, o sea, yo tengo conocimiento de muchos casos que entran, digamos, por 1008, salen y ya vuelven por asesinato. O sea, creo que dentro de un recinto penitenciario, o sea, las personas se vuelven peores. Y eso es verdad. Lamentablemente en nuestro sistema penitenciario, y eso es un problema que tenemos, pero no es por la ineficiencia de nuestros funcionarios policiales, es por la falta de personal humano, porque imagínense tener 10 policías para controlar toda una cárcel, por ejemplo, en San Pedro, ¿no? Por lo menos una sección. Es imposible controlar. Y evidentemente deberían separarse a las personas que tienen, por ejemplo, una mayor peligrosidad, una peligrosidad media y no tienen peligrosidad, por ejemplo, ¿no? Y es que en las cárceles de aquí de Bolivia los juntamos a todos contra todos. Aquí no hay, tú eres más o menos peligroso, tú eres más o menos delincuente y te vamos a meter entre todos. Lo que no sucede en otros países los juntan, se los separan para que no haya específicamente eso lo que tú dices, ¿no? No se vuelven una escuela criminal, por así decirlo, ¿no? Porque no sé si han visto ayer o hoy día en la mañana han hecho el operativo en Palmasola. Han sacado más trago de lo que, más bebidas alcohólicas, comida, cuchillos, armas de lo que puede haber en la calle, ¿no? Y es cierto lo que dices, ¿no? Debería haber un sistema en el que podamos dividir a los diferentes tipos de criminales para poder determinar esta conducta y no sometamos, por ejemplo, a una persona que está por, qué sé yo, tal vez preventivamente por violencia, digamos, ¿no? O algún otro tipo de delito que no tiene relevancia, pero lamentablemente lo han detenido. Y que lo juntemos con personas que son, por ejemplo, narcotraficantes. Muchas personas los utilizan a ellos para hacer, introducir algunas otras cosas en la cárcel. Nuestras cárceles son universidades delincuenciales, lamentablemente. Discúlpeme, pero eso es opinión personal. Doctor, Marco. ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Bien, gracias. A ver, sobre esta temática que usted la está exponiendo, ¿sí? Prácticamente ver nuestras debilidades dentro de las políticas públicas, pues es triste y lamentable, ¿no? ¿Por qué le digo yo? Porque dentro de esa realidad estamos tocando un tema que es muy importante, la reinserción. Justamente cuando estamos hablando de reinserción, tenemos que ver el lado de presupuesto. Como bien decía usted, si bien tenemos una buena normativa y estamos quedando atrás en esta problemática de la reinserción, es porque no hay presupuesto. Esa es la gran debilidad de nuestros gobiernos, que ningún gobierno pone las cosas como deben ser y verdaderamente asumen la responsabilidad que les corresponde, ¿verdad? Para que verdaderamente ese reo, ese individuo que llega a la cárcel por X motivos,
pues sea reinsertado a la sociedad, pero de una forma que corresponda, ¿no? Porque la realidad lo que nos muestra es que lamentablemente por eso dicen es de llegar a la cárcel prácticamente es cambiar tu mundo, ¿sí? Y salir otra persona, pero no en salir otra persona de forma correcta, sino más al contrario, de forma negativa, uno llega a salir más peligroso todavía de lo que ha entrado. Prácticamente es muy lamentable, doctor, esta realidad, como yo le digo. Y yo creo que, no sé, tendríamos que cambiar estas políticas pues, de una vez para, pues lamentablemente, no tener gente peligrosa dentro de nuestra sociedad, porque es hablar de un peligro para nuestra sociedad, más que todo de las personas que son tan expuestas y son vulnerables, ¿no? Ajá. Ese es el gran detalle. Sí, Doctor, así es. Dime, Jaime. bueno, perdón, hablando un poco sobre la reinserción de las personas que cometen delitos, eh, suponiendo, ¿no?, que yo fuera el abogado defensor de la víctima por ejemplo, de la noticia que está ocurriendo de esa niña que ha quedado embarazada, que creo que tiene 11 años, y existe la contraposición de la iglesia, ¿no?, de que tenga al bebé. Entonces, se me hace a mí más complicado también la reinserción de esa niña nuevamente a su vida normal, porque obviamente le va a costar mucho, ¿no? No creo que ella vuelva a ser la misma persona jamás. Entonces, tampoco hay algún mecanismo, alguna política que pueda ver esta situación. No hay, no hay. En lo que dice Marco, por ejemplo, en el tema de presupuesto es algo bien cierto. Pero yo, más allá del tema de considerar presupuesto, pienso que es más de políticas públicas. En otros países, Chile, Perú, los hacen trabajar a los presos, no están allá adentro pensando en cómo van a volver a delinquir. En otros países los sacan a trabajar, les hacen que se ganen su prediario y generan un beneficio a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, van, limpian carreteras en Chile, hacen algún otro tipo de trabajos a la sociedad, todito, sin discriminación, ¿no? Y en referencia, Aime, al tema que has tocado, es un tema muy delicado, el tema de la niña, de Yapacanía específicamente, ¿no? Y ustedes han podido ver que han salido un montón de personas, ex autoridades y autoridades hoy, que va a estar de moda esta semana, este mes tal vez, el tema de esta niña para ellos. Y realmente, hasta incluso la ONU ha emitido un criterio que es una tortura hacerla tener a ella al bebé. Miren, yo no me voy a poner en tela de juicio si es bueno, es malo que aborte, corresponde la vida. Nuestra legislación es clara y han confundido mucho, mucho la sentencia constitucional 206-2014. Yo les voy a pasar el boletín del Tribunal Constitucional. No es la forma en la que están interpretando las autoridades, ni mucho menos los representantes legales de la Iglesia Católica. Yo no estoy en contra ni uno ni del otro. Me parece realmente algo aberrante lo que le ha sucedido a esta niña y evidentemente vamos a encontrar un montón de contraprestaciones y contrapensamientos que no vamos a poder entender. Unos van a decir sí, que aborte, otros no, que la vida se respete. Y les prometo que esto solamente va a ser un populacho para las autoridades. Y después, ¿dónde va a quedar la niña? ¿Dónde va a tener el apoyo, la reinserción? Lo que nos dice Aimé, ¿verdad? ¿Qué va a ser de su futuro? Porque hoy hoy se llenan la boca título y nombre de esta pobre niña y mañana se olvidan de ella. Ayer ha sucedido otro hecho igual o más lamentable, ¿no? 3 niñas durante casi 5 o 7 años han sido violadas por su papá, su tío y su abuelo. Lamentablemente una de ellas ha logrado, bueno, felizmente una de ellas ha logrado contactarse con su abuelita materna y ha logrado denunciar. Incluso la mayor ya había abortado 2 veces. Entonces, poner en criterio y muchas personas, y no me refiero solamente a colectivos, porque puede que alguno u otro sea simpatizante, ¿no? Colectivos de mujeres y colectivos de varones que tomen a título personal a una niña inocente y a estas personas para su causa, su política, no me parece correcto, no me parece
prudente. Si el Estado va a garantizar la reinserción social, el tratamiento psicológico, el desarrollo de su vida plena y útil de esta niña, que lo haga, pero que sea un compromiso de por vida, porque no sabemos cuánto tiempo de vida tiene la niña o va a tener si es que decide continuar con el embarazo o no, porque hay riesgos en ambas partes. Aborta, puede morir, tiene al bebé, puede morir. Entonces, si la Iglesia Católica se compromete a trabajarla, ayudarla, acogerla circunstancialmente, darle trabajo psicológico, bienvenido sea, pero que sea una ayuda permanente, perpetua. No nos llenemos la boca, por ejemplo, como hacen. Y he escuchado realmente opiniones, y discúlpenme la palabra, opiniones realmente alejadas de lo que es el término jurídico, a título de conocer una sentencia o a título de lo que dice el código, la constitución. Realmente es lamentable cómo usan a estas personitas que son ellos los que están sufriendo, de verdad. Y no es que yo me quiera tomar el título de justo ni honorario, ¿no? Pero es para un tiempo, es para su beneficio de ellos mismos. Incluso Perdón, Dime. disculpe que le interrumpa. La iglesia me parece que lo único que está tratando de hacer, yo respeto las religiones de las personas, hay variedad ahora, sin embargo me parece que más están tratando de hacer cumplir lo que Dios dice, ¿no? O sea, lo que dice la Biblia, el respeto a la vida y demás, como si esas personas estuvieran dentro de esa niña, o sea, realmente no se ponen en el lugar de la víctima, solamente en el plan de nosotros llevamos la palabra de Dios o del Señor, como invierten en las iglesias, y es lo único que están haciendo, se están tratando de inculcar lo que es la Biblia y nada más. Aimé, ni uno ni el otro. No te puedo decir solo tienen la razón ellos o la iglesia, otros, ni uno ni el otro. Porque tanto la iglesia como el Estado, como otro tipo de persona que quiera opinar por la niña, están equivocados. Es temporal esto. Eso es para su propio beneficio. De cualquier persona que se quiera dar a título de opinión y decir qué es lo mejor para esta niña. El apoyo tiene que ser permanente para toda la vida, ¿no? Si va, como les digo, si va a ser el Estado, sea, si va a ser la iglesia, que le ayuden, pero que sea una ayuda para siempre, no que sea de boca para afuera. Porque hoy a título personal, afuera de los juzgados estaban gritando por ella, por esta niña. Pero a mí me causa obviamente molestia cuando son personas que simplemente van y gritan y no conocen siquiera el nombre de la niña o dónde ha ocurrido el hecho y solamente es por meter bulla y hacer solamente un espectáculo de esto, ¿no? Es algo que no debería hacerse. Yo no cuestiono ni voy a cuestionar eh, a Dios. Soy muy creyente de Dios, soy católico, pero tampoco yo respaldo a la iglesia católica. Que sea católico, yo no voy a la iglesia hace un montón de años, pero eso no significa que mi fe esté destrozada, ¿no? Mi fe esté intacta. Las opiniones están encontradas, Aime. Como te digo, si nos vamos a la ley es clara y ustedes ya han llevado derecho civil, por ejemplo. El derecho civil nos dice que a la persona se la tiene por como personalidad cuando ya la tienen por concebida, ¿verdad? Si nos aplicamos estricta esa regla, la regla nos dice, en materia jurídica, nos dice que hay prohibición de que la niña aborte. Pero si nos vamos al tema social, al tema del hecho, la sentencia constitucional le da la oportunidad siempre y cuando prevean los mecanismos necesarios, el Estado, se le haga un tratamiento y no haya intervención de ninguna persona. Pero es una niña y hablar a título de Estado o de iglesia es malo. Lo que deberíamos hacer en vez de estar peleando entre Estado, iglesia y las demás opiniones y el colectivo de tanto, y hoy día por ejemplo he visto un colectivo de abogados varones que estaban defendiendo a esta niña, ¿no? Pero ni ellos mismos conocen cómo se llama, ni dónde ha ocurrido el hecho, ni nada, ¿no? Entonces ya es solamente tratar de aprovecharse de un hecho, ¿no? Que no es para nada bueno. Veremos qué sucede y les doy mi cabeza. Va a pasar un tiempito y las personas que hoy a título
de mejor derecho, sea la Iglesia Católica o cualquier otra persona, se van a olvidar de la niña. Y eso es algo que realmente lastima, porque los que deberían estar ahí son y los que más hablan, después se terminan olvidando, ¿no? Preguntas, consultas, casi me hacen llorar, ¿ya ve? No, mentira, ¿qué voy a llorar? Poquito, poquito nomás. Da pena, mucha pena esta situación, pero así es nuestro estado, ¿no? Hay que ver qué podemos hacer para tratar de mejorar. Ya, hemos terminado con nuestro tema del rito judicial. Consecuentemente, hasta ahí es nuestro examen. Para no renegar y no amargarnos, porque son temas que realmente lastiman, empezaremos con el repaso, si les parece. En principio, voy a obedecer a las preguntas que tengan ustedes. ¿Cuál es el tema con el que tienen mayor dificultad? ¿O cuál es el tema que les está generando mayor controversia? Para que expliquemos, nos rompamos la cabeza con ese tema y los demás temas que sean menos relevantes los vayamos dando así esa importancia. O todos los temas están fáciles o todos los temas están difíciles. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? Hola. Hola. Chicos, ¿están ahí? Doctor, Jaime. bueno, en realidad el día lunes no pude ingresar a clases Ajá. y me perdí el tema, ¿no? Pero como está dando usted la oportunidad de poder hacer preguntas o un poquito refrescarnos la memoria, en lo personal me gustaría un poquito más saber qué más se ha abordado el lunes. El lunes hemos hablado sobre... momentito. Yo ya estoy contestando. ¿Qué hemos avanzado el lunes, chicos? Estoy pasando la bolita a los demás chicos. ¿Han podido ver, han podido ver la plataforma? ¿Está bien cargado el tema? ¿O hay algún problema? ¿Han podido descargar el último tema? ¿Sí? ¿No? Jaime, ¿has podido descargar el último tema? Doctor, sí está correcto en plataforma. Por lo menos yo lo he podido descargar. Eso, gracias Vivian, gracias. Es que mi plataforma, no sé por qué todo el día me decía error, 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 y yo no sabía si hemos cargado bien el tema o no. Pero el doctor Dipse me decía, sí está, pero y el doctor Ávila me decía, no, no está. Pues ya era mi duda, ¿no? Ya era mi duda. Ya. Ahí hemos visto básicamente el tema del rito judicial, en la situación procesal, en cómo se activa el proceso penal propiamente dicho, ¿ya? En ese entendido hemos visto las fases del proceso penal, que lo habíamos visto anteriormente cuando hemos visto el sistema penal. Hemos visto unas diapositivas en cuanto a lo que el Ministerio Público nos ha dicho. ¿Cómo se inicia un proceso penal? ¿Cuál es la vertiente de la forma de iniciar un proceso penal? La denuncia, la querella, las situaciones por las cuales se inician las fases investigativas. Todavía no hemos hablado de plazos, porque eso ya nos corresponde o si les corresponderá hablar en la materia de Ministerio Público y Procedimiento Penal. En ese entendido, ustedes van a poder determinar cuánto es el plazo, porque ya van a tener el conocimiento de cuál es la etapa. Y ahí recién vamos a ver el artículo. Si es que avanzamos conmigo, vamos a ver el artículo propiamente dicho de esa etapa, por así decirlo, ¿ya? Y ahorita voy a abrir un poquito las diapositivas. Les he pasado, sí, les he pasado las etapas del Ministerio Público, ¿verdad, chicos? No, creo que sí.
El 7 no he descargado. ¿Les he pasado? No. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están tan callados? 5, 6, 7, 8, ya. Me parece, doctor, que hubo el compromiso de que nos iba a pasar, pero no nos pasó. Uy, eso ha sido de frente y bien doloroso. Ya, ahorita les voy a pasar, no te preocupes, Marco. Más bien, gracias por hacerme recuerdo. Según yo, les he pasado, pero ahorita les paso al grupo de WhatsApp, ¿ya? Vamos a compartir un poquito para que su compañera ahí me vea. Creo que hemos visto esto también contigo, Aime. Flujograma, listo. Este flujograma es el que les tengo que pasar, ¿ya? Esto hemos visto, Aime. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, sí, pueden ver. Sí, doctor, se ve su pantalla. Esto es lo que hemos visto. Prácticamente hemos podido determinar qué es el rito judicial desde el inicio de la etapa, desde un proceso ordinario, ¿verdad? Como creo que esto habíamos avanzado y lo hemos repasado ese día ya, pero más específicamente. Se los voy a pasar esto y ustedes van a poder determinar cuál es la conducta que se puede asumir por parte del sistema procesal penal desde el inicio, en este caso en una etapa investigativa, hasta la imputación formal, ¿ya? Esta diapositiva que ustedes están viendo es solo una etapa del proceso. Y durante esta etapa hay otras subetapas, como ustedes están pudiendo ver. Primero la denuncia y después de esta denuncia se pasa a otra escalerita, por así decirlo. Existen situaciones por las cuales se van a determinar la conducta, la forma en la que debe actuar la autoridad llamada por ley, Aime, y las únicas posibilidades que puede determinar la autoridad competente. En el caso en el que se siga el proceso, se va a imputar formalmente. En el caso en el que se rechace, se puede presentar una objeción y esta objeción puede ser revisada administrativamente por el fiscal departamental de la ciudad de La Paz. Este fiscal tiene la atribución de revocar esta decisión de esta autoridad en bajo rango o en su defecto de confirmar y el proceso se archiva. Y ahí, por ejemplo, no podemos volver a iniciar el mismo proceso. ¿Por qué? Porque si iniciamos el mismo proceso por los mismos hechos, pero con una fecha diferente, aunque sea otra autoridad, estamos vulnerando el principio de no dos veces por el mismo hecho, non bis in idem, ¿no? A partir de ahí, Aime, hemos visto que si en el hipotético caso que se impute formalmente, se abre la etapa preparatoria. En la etapa preparatoria, sin contar todavía esto, porque vamos a ver un tema específico de incidentes y excepciones, vencido un plazo determinado específicamente por el artículo 323, el fiscal de materia, o en este caso el llamado por ley, tiene las posibilidades de poder determinar la conducta que se ha asumido o este hecho delictuoso, que en este caso puede presentar una acusación formal que ya es la evidencia cierta de la comisión de un delito, una salida alternativa, suspensión condicional del proceso, proceso abreviado, o alguna otra medida que pueda ser menos gravosa, pero que determine una vigilancia, un control, una medida de garantía durante un tiempo para que esta persona investigada se someta y no se llegue a una condena, por ejemplo. Una salida alternativa. Vamos a ver las salidas alternativas. Creo que es nuestro tema 11 o nuestro tema 10. O en su defecto, el sobreseimiento, que también le pone fin, pero de otra manera. El sobreseimiento nos dice que no hemos encontrado los elementos necesarios para poder fundar una acusación o una salida alternativa. Este sobreseimiento también tiene su modalidad de ser revisado por autoridad jerárquica, fiscal de distrito, que puede revocar o confirmar este sobreseimiento. En el primer caso, si revoca, el fiscal tiene la obligación de emitir una acusación formal o una salida alternativa, que nos va a llevar a los mismos elementos. En el caso en el que confirme, se archivan obrados y lo mismo, no podemos volver a denunciar dos veces por el mismo hecho. La norma, la doctrina y nuestra ley nos faculta a que va a estar archivado por un año en rechazo y en sobreseimiento.
porque puede existir la posibilidad de volver a reabrir esta investigación por un nuevo hecho que nos dé la luz del hecho cometido denunciado. ¿Ya? Y específicamente, si nosotros pensamos idealmente que ya se ha acusado, se abre la otra etapa que es el juicio oral. En el juicio oral, como les había explicado, se va a sustanciar la contradicción de los elementos vueltos evidencia, para que las partes en ejercicio de sus derechos materialicen los dos principios que les he dicho. ¿Se acuerdan qué principios les he dicho? ¿Sí? ¿No? Eso va a ser pregunta de examen, porque lo he dicho así, líricamente. A la una, a la dos, a la una, dos, tres. Nada. Ahorita hemos hablado de esos principios. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda. Doctor, creo que uno era el principio de trascendencia. ¿Cómo que creo? ¿Era o no era? Es Ya, así sí. Uno sí y el otro. Ya está. Ya está, se han olvidado. El principio de verdad material. A ver. Ahora sí. Ahorita les estoy pasando las diapositivas del flujograma para que puedan tenerlas. Ay, ¿dónde está? Sí, lo sé. Ya, el principio de verdad material y el principio de trascendencia. Ya les he dicho cómo tienen que fundamentar eso cuando ustedes sean abogados, jueces, no sé. Ustedes van a determinar, porque yo estoy seguro de que ustedes van a salir a ser unos grandes profesionales. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra duda con algún tema? Estamos hablando del tema 5, 6, 7, 8 y 9, de 5 temas. Doctor, una consulta. Y En una de las clases estábamos hablando de lo que era la dosimetría penal, cómo los jueces van a calificar y cuantificar una pena. ¿Se podría un poquito desarrollar sobre eso, doctor? Porque no lo he entendido muy bien esa vez. no te preocupes. La dosimetría penal es un principio en procedimiento penal. Evidentemente ustedes no lo van a ver plasmado en el Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué? Porque la dosimetría en procedimiento penal se ha basado desde protocolos de aplicación del tipo de pena en el que vamos a aplicar. Ustedes van a ver la dosimetría penal desde incluso el non juris de los delitos y la pena en la que se califica. El mínimo y el máximo, por ejemplo, ¿verdad? Para poder calificar una conducta. Desde ese punto, la dosimetría penal resulta ser, Vivian, una medida, una cuantificación de el resultante hecho delictuoso que se haya podido trascender en una vulneración a un bien jurídico protegido, ¿ya? ¿A qué me refiero? Es como si tuviéramos, ay, qué bien, tengo una regla aquí. Como si tuviéramos una regla, ¿verdad? Esa dosimetría es específicamente eso. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos en un sistema inquisitivo incluso, nuestros delitos no tendrían ni mínima ni máxima. Tendrían directamente una pena directa a cumplir. No habría una cuantificación o decir, existe una probabilidad de que este delito no haya sido cometido, o sea, con voluntad de conocimiento, tal vez ha sido por otro tipo de razón, ¿no? Y específicamente la dosimetría nos ha dado, por ejemplo, en nuestro sistema, la cuantificación de días multa, por ejemplo, un año de trabajo comunitario y todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque al momento de emitir una sentencia condenatoria, el tribunal, en este caso de sentencia o el juez de sentencia, tiene que evaluar todos los elementos vueltos materiales y que se hayan generado en la comunidad de la prueba, ¿ya? Ustedes van a escuchar mucho eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta comunidad de la prueba nos va a decir cómo se ha desplegado la conducta de esta persona en el tipo de delito que se le está acusando, ¿ya?
ustedes van a ver que dentro de los tipos penales existen agravantes y existen atenuantes. En este momento y en esa etapa de deliberación de sentencia, los jueces hacen una cuantificación, dicen, eh, esta prueba o esta comunidad de prueba que tenemos nos sirve para poder calificar la conducta de esta persona en el máximo legal y harán una evaluación y esa evaluación ya corresponde al juez natural, porque hay muchos jueces muchos tribunales que califican a la menor sentencia y hay otros que califican a la mayor sentencia. Los que califican a la mayor sentencia siempre se encuentran con problemas disciplinarios porque les dicen no ha evaluado, no ha considerado que mi comportamiento no ha sido desplegado de esta forma, se ha demostrado en juicio y toda esta situación. ¿Por qué? Porque te hago un ejemplo, por ejemplo. Si correspondería a una pena de 20 años, por así decirte, ¿no? Los jueces tienen una fórmula muy fácil para poder empezar a calificar la conducta, ¿no? El máximo es 20, ya, excelente. Y el mínimo, ponte 10 o 8 años, ¿no? Dividen el máximo por entre 2, y nos sale 10, ¿ya? Y de estos 10 van empezando a revisar todos los elementos de prueba. Este elemento, no, este es contundente. Por este le aumentaremos un añito, 11 años. Viene otro, ¿no? Por este otro le aumentaremos otro tiempito. Pero ¿cuánto tiempo ya está sufriendo detención preventiva, por así decirte, ¿no? Lo vamos a cuantificar entonces y vamos a decir, ya, excelente. Si te has dado cuenta, ahí ya han hecho una división, un paralelo en la pena para poder cuantificar y no hacerse ellos partícipes de la situación en la que va a decir, yo lo estoy sentenciando al máximo. Hemos evaluado circunstancialmente cada prueba de la comunidad propiamente dicha y hemos determinado que la conducta merece una pena privativa de 15 años, por así decirlo, ¿no? Van sumando o van diciendo, un momento, no han probado esto y en la comunidad de la prueba la defensa ha introducido estas pruebas que demuestran lo contrario. Entonces, en vez de quitarle, por ejemplo, si son mínimo 8 años, ¿no? Es 10, en vez de aumentarle 1, le quitaremos 1, vamos 9, ¿verdad? Y así, eso es la dosimetría penal, es una forma de medir y cuantificar la pena que se le va a imponer. Obviamente ya la dosimetría penal se ha formulado y se ha cambiado con el tema de delitos en razón de género y delitos contra el ordenamiento sexual. Y por eso, en el caso Martínez contra México, por ejemplo, que es uno de los más sonados, se ha combinado a los estados a que apliquen políticas públicas de prevención y sanción absolutoria. Es decir, digamos, si son 30 años sin derecho a indulto, se les dé esos 30 años sin derecho a indulto. Podemos darle, digamos, 20 años sin derecho a indulto, pero no, ya se está cuantificando. Delitos de feminicidio, por ejemplo. Si hay un elemento indiciario o evidenciario que demuestre la culpabilidad, 30 años sin derecho a indulto, por más que sea el primer delito, ¿verdad? Esa es la dosimetría penal, Vivian. Es un poco confusa, ¿no? A veces es una situación determinante. Y muchas veces ustedes van a usar la dosimetría penal porque tal vez van a defender a alguien que es culpable, ¿verdad? Que tiene todo en su contra. Entonces ustedes van a tratar de utilizar todos los mecanismos para tratar de atenuar la pena o incluso tratar de llegar a una salida alternativa, algún otro tipo de beneficio que pueda ser usado en favor de sus clientes. Siempre usen, ¿no? Todos los mecanismos que puedan tratar de disminuir siempre que vean que la sentencia es probable y todos los elementos aducen a que va a haber una sentencia condenatoria, ¿no? Y ahí ustedes como abogados la función es tratar de que sea lo menos posible la pena, ¿verdad? Siempre en conocimiento de su cliente, ¿no? Porque no solamente somos para decir, te voy a sacar inocente, hay que decirle la verdad, tu conducta sí ha sido así, de esta forma, y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y reducir tu condena, para que no te den sin derecho a indulto, ¿verdad? ¿Está más claro, Vivian, o sigue las dudas? Sí, doctor, está más claro. Otra consulta, doctor, dentro de Sí. lo que es la clasificación de los sujetos procesales. Recordando esto, si no me equivoco, la clasificación era de los sujetos principales necesarios y de los auxiliares. Ajá. Dentro de los auxiliares vendría siendo el personal policial, secretarios, personal de las
cárceles, ellos vendrían siendo el sujeto procesal auxiliar. Claro, los auxiliares generalmente son el personal de apoyo en este caso los juzgados, el Ministerio Público. Los policías vienen siendo sujetos procesales principales, por ejemplo, porque en ellos se les da la carga investigativa, por así decirlo, ¿no? En este caso, vamos a ver que los tenemos incluso en los principales como terceros intervinientes, ¿no? Y dentro de los necesarios van a poder determinar. Dependiendo también la labor que vamos a funcionar y dependiendo del tipo investigativo, recuerden que hay diferentes áreas a poder intervenir la policía, por ejemplo, ¿no? No es la misma policía la de Biprove que va a investigar un delito de orden, por ejemplo, 1008. Ya es diferente la función y el cómo van a ingresar a la metodología. Les voy a pasar un manual del ejercicio de las investigaciones policiales dentro del proceso penal. El comando de la policía ha votado un manual para las actuaciones policiales dentro de todo eso, para que puedan tener en certeza. Ahorita se los voy a pasar, me lo voy a descargar ahorita. Manual de actuaciones, con eso se les va a quedar bien claro. Pero doctor, el personal policial que está dentro de la investigación no correspondería ser como un sujeto necesario y no... Es necesario, pero dentro de los principales se subdivide, ¿te das cuenta? Porque no todos los principales siempre terminan siendo el juez, el Ministerio Público, la víctima. Bueno, ¿qué lo estoy descargando? Ahora sí, ya. Me estás preguntando si eso va a ser pregunta de examen. Mentira. Bonito, bonito. Ya dijo doctor, no se puede retractar, no sé así. No, no te preocupes. Miren que como la anterior vez les estoy dando la oportunidad y nadie me está diciendo que va a entrar en el examen. Doctor, que va a entrar en el examen, por favor. No, ahora ya no quiero. Ya, mentira. Ya. Por favor, doctor. Como ustedes conocen, nuestro examen no va a ser complicado. Se va a repetir lo mismo del primer parcial, pero con diferentes preguntas. No va a ser lo mismo. Ya les he pasado el manual de actuaciones. Ya. Le van a dar unas revisaditas, es muy importante. Del tema 6, vámonos del tema 5. Del tema 5, ¿qué va a entrar? La genealogía del proceso penal, ¿no? Ustedes saben que yo no los voy a marear por conceptos, no los voy a marear por dígame qué autor y esas situaciones. Ustedes saben que las preguntas son falso, verdadero o selección múltiple. Del tema 5 van a entrar más la forma y el procedimiento en el que actuamos, la naturaleza jurídica, las relaciones jurídicas de la genealogía y en específico las categorías de las características judiciales, ¿no? Se están anotando, ¿no? Cuidado, porque todavía no voy a subir esta grabación después del lunes. Qué malvado, ¿no? ¿Ya? Ay, Doc, no sea tan malito, por favor. Ya se han anotado, no sé. Se han debido anotar. Por favor. Del tema 6 ya les he dicho. Vámonos al tema 7. Si sobra tiempo al final, pues repetimos, ¿ya? Del tema 7, chicos, tomen atención. ¿Qué es la jurisdicción y competencia? Les he dicho que este es uno de los temas más importantes, dentro de los temas más importantes. Vamos a determinar este tema va a ir más a selección múltiple, ¿ya? Eso tomen en cuenta. Este tema no va a ser tanto falso verdadero, porque tenemos más desarrollo que propiamente dicho incisos, ¿no? Va a entrar evidentemente la jurisdicción y la competencia, va a entrar, no vamos a tocar mucho el tema de las nulidades, por así decirlo, vamos a irnos a aspectos más generales. Sí va a entrar cuestiones de la jurisdicción y competencia, por ejemplo, ¿no? Que eso es un tema muy importante a tratar y siempre es importante que se les grabe, ¿ya? Va a entrar con mucha seguridad
el tema de territorialidad. No, hay un montón, hemos hablado de territorialidad, si les digo en específico, ya es chanchullo, ¿no? Va a entrar, sí, eso. Este va a ser más de selección múltiple, ¿ya? No está de más que le den una leidita, porque no son largos estos temas, he tratado de que sean lo más corto posible, ¿ya? Del tema 8. Del tema 8, que es nuestro tema de características fundamentales del proceso penal, sí va a entrar la primera parte, porque hay una parte introductoria, que en esa primera parte sí o sí tenemos que hablar de lo que es la etapa investigativa, ¿verdad? Siempre les pongo una introducción en el tema, no se confundan, ¿no? Siempre hay una etapa investigativa, por así decirlo, ¿ya? Nos hemos saltado el tema 7, no nos hemos saltado, ¿ya? Nos vamos a centrar en este tema específicamente en esa etapa, ¿ya? En esa etapa, y aquí van a venir preguntas de falso y verdadero, que simplemente les dan una leidita y ustedes ya van a saber si es falso o es verdadero. Nos vamos a centrar mucho en la etapa preparatoria, no mucho así en la etapa de juicio, por así decirlo, ¿ya? No vamos a hablar del Ministerio Público porque ya eso está en sujetos procesales. Vamos a hablar sí de las medidas cautelares, alguna pregunta u otra va a entrar, sí o sí de la medida cautelar, y en específico de los principios de la detención del imputado, ¿ya? Están tomando nota, ¿verdad? Ahí ya no debería grabar esto.